Bienvenidos al lanzamiento de la Carta Global para la Reforma de Cuidado de la Niñez y Adolescencia en América Latina y el Caribe. Es maravilloso contar con la participación de por lo menos 28 países, incluyendo Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, San Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay. Y personas que vienen de gobiernos, de ONGs, de universidades, de ámbito judicial, activistas, trabajadores de primera línea. El 18 de diciembre de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas acogió el plebiscito las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños. La intención era proporcionar orientación práctica para aplicar el artículo 20 del Convenio sobre Derechos del Niño. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo interés superior exige que no puedan permanecer en este medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. Estas directrices fueron innovadoras, ya que basaban en dos principios, la necesidad y la idoneidad. En primer lugar, debemos asegurarnos de que no existe ninguna posibilidad de que el niño o adolescente permanezca con su familia, para poder proporcionar primero a la familia y al niño y niña el apoyo necesario para que permanezcan juntos. Debe existir una necesidad crítica que solo puede resolverse separando al niño de su familia. Y si no hay forma que el niño o niña pueda quedarse con la familia, entonces debemos encontrar la forma más adecuada de cuidar a este niño. Se acaba la jerarquía de cuidados, primero el acogimiento familiar, luego los hogares en grupos pequeños y por último los centros residenciales. Las directrices han devuelto el enfoque al interés superior del niño. ¿Cuál es el mejor lugar para que este niño, niña y adolescente alcance su pleno potencial? Estas directrices se basan en la evidencia. Sabemos que en los hogares institucionales el cerebro de los niños no crece, que los cuidados alternativos plantean demasiados retos para que el niño y niño o el adolescente establezcan relaciones de confianza y que el riesgo de abuso infantil es elevado. También vemos que había un número desproporcionado de niños de familias más pobres y niños con discapacidades en acogidas. La pobreza y la discapacidad no son razones para separar a un niño y niña o adolescente de su familia. Tenemos pruebas de lo que funciona para que los niños y niñas estén mejor protegidos. Y sin embargo, todavía hay demasiados niños y niñas separados de sus familias de forma inadecuada y demasiados niños encogidos en instituciones, esperando a cumplir la mayoría de edad. Esta Carta Global es un llamado a la acción bienvenido y importante. Nos exhorta a todos los comprometidos a cuidar mejor a los niños, niñas y adolescentes. Es un llamamiento a fortalecer las familias y prevenir separaciones innecesarias, a garantizar un cuidado alternativo, seguro y basado en la familia, y a poner fin al uso de instituciones para niños en todo el mundo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento, por su compromiso con un mejor cuidado de todos los niños, niños y adolescentes. Muchas gracias, Kendra, y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este lanzamiento de la Carta Global sobre la Reforma de Atención Infantil en América Latina y el Caribe. Teníamos las palabras de bienvenida de la asesora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Kendra Gregson.
quien cálidamente pues, nos ha dado una gran introducción. Queremos recordarles que tenemos interpretación inglés, español y francés. Pueden ir al icono de interpretación y le agradecería a mis colegas si podemos poner las instrucciones en el chat también para que se puedan movilizar en los diferentes idiomas que vamos a tener el día de hoy. Y siguiendo con nuestra agenda de este lanzamiento, vamos a escuchar un video del Deputy Prime Minister David Lammy, quien el señor Lammy ha sido miembro del Parlamento por Tottenham, espero haberlo pronunciado bien, desde el 2000, y antes de su nombramiento como primer viceministro, ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores desde julio del 2024 hasta septiembre del 2025. Durante todo este tiempo puso en marcha la Agenda Global para la Reforma de la Atención Infantil, la cual se presentó en septiembre pasado, el 2025. Les invitamos a escuchar el video. Adelante, por favor. It's an honor to send this message It's an honor to send this message as you celebrate the launch of the Global Charter on Children's Care Reform in Latin America and the Caribbean. And on behalf of the UK government, I want to thank UNICEF, the International Organization for Migration, and the UNHCR for bringing you together, and for the leadership they show every day in protecting children. This is an issue that is deeply personal to me. My wife and I learned so much through adopting our daughter. It has been one of the most profound, most joyful experiences of our lives, and we were privileged to be able to give her a stable, loving home, and she reminds us of the truth none of us should ever forget. Every child deserves not just care, but love. Every child deserves connection, and every child deserves a sense of belonging. That truth sits right at the heart of the global campaign on children's care reform. We launched the Charter globally during the UN General Assembly last September because the scale of the challenge before us is undeniable. Across the world, millions of children are growing up not with the love and care of a family, but in institutions. Often they are separated from their families, not because it's in their best interest, but because of poverty, crisis, disability, displacement, or the lack of support for families. This is not just a policy failure, it's a moral failure, and it's exactly why the global campaign for the Charter exists. The Charter is a commitment, a promise to strengthen families, to prevent unnecessary separation, and to make sure that when alternative care is needed, it is prioritised. Family and community. It prioritises family and community-based solutions. Already more than 30 countries have signed the Charter alongside over 100 international and civil society organisations. That's a remarkable achievement, but there is so much more to do. Latin America and the Caribbean have a critical role to play in this effort. Countries in the region, including Brazil, Chile, Paraguay, and Trinidad and Tobago, have already stepped forward as early signatories. But no country can overcome these challenges alone. Progress depends on partnership, on trust, and on sustained political will. That's why today's launch is so important. It is an invitation to governments and partners across the rest of Latin America and the Caribbean to join the Global Charter. Together, we can ensure that more children in more countries grow up safe, supported, and part of a loving family. Thank you very much. Muchas gracias también a la Embajada del Reino Unido y a FCDO también por hacer posible que este evento, que este lanzamiento pueda llegar el día de hoy a nuestra región de América Latina y el Caribe. Y desde luego a nuestros colegas de OIM, con quien desde UNICEF hemos venido coordinando todas estas acciones. Pasando luego de estas cordiales palabras del primer ministro, quisiéramos ampliar un poco sobre qué significa esta carta para la niñez. Y para esto queremos invitar a Evelyn Diana Dolón, quien es argentina, vive en la provincia de Buenos Aires, tiene 27 años, fue separada de su familia de origen e ingresó a una institución de cuidado a los 5 años, con sus cuatro hermanos a 150 kilómetros de distancia en su centro de vida. Vivió 15 años en cuidado alternativo residencial y pasó por 3 instituciones de cuidado distintas. Egresó
por su mayoría de edad a los 18 años y ahora estudia en la universidad y trabaja. Forma parte hace 7 años de la Guía de Egreso, el colectivo de jóvenes con experiencia de cuidados alternativos que surgió como programa de participación de Doncel y es activista en toda la reforma del cuidado infantil. Bienvenida, Evelyn. Y por favor, amplíanos sobre qué significa para todos y todos los niños, niñas y adolescentes esta carta. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo sí quisiera como primero contarles un poquito más de mí y luego compartirles lo que significa para mí la carta. Bueno, como ya lo comentó Ana anteriormente, yo viví durante muchísimos años dentro del sistema de protección y me pasaba que cuando era niña no tenía idea de por qué estaba ahí y nadie me lo había explicado como muy bien. Recuerdo que las decisiones más importantes de mi vida se tomaban sin que nadie me preguntara, por ejemplo, cómo yo quería ser cuidada, con quiénes quería vivir, y eso no me hacía sentir muy bien. La verdad es que yo no era un caso aislado, era parte de un sistema que decidía por mí mientras yo permanecía gran parte de mi vida en silencio. Pensé que así eran las cosas y que no había otra forma realmente. Y ya luego de grande me di cuenta que el sistema en el que yo crecí no estaba pensado para cuidar infancias, sino más bien para administrarlas. Bueno, como ya lo comentaron antes, yo viví en una institución a más de 150 kilómetros de mi núcleo de origen, lo cual que hacía imposible la revinculación familiar. Solo me tenía que conformar siendo una niña hablando por teléfono con mi mamá y teniendo visitas una o dos veces al año, lo cual es muy difícil realmente lograr una revinculación y claramente eso lo que llevó es de que ese vínculo se perdiera, donde yo no pudiera reconocer a mi familia como tal y claramente me marcó y me sigue marcando hasta el día de hoy. Eh, bueno, me di cuenta que viviendo ahí cambiaba todo, cambiaban los adultos que me cuidaban, cambiaban las reglas, cambiaban los lugares, pero lo único que no cambiaba era esa sensación de no sentirme parte, de simplemente sentirme como un objeto que se colocaba donde había lugar y adaptándome todo el tiempo a lo que otros decidían sin poder preguntarme y sin poder manifestar qué era lo que yo quería para mí. Eh, no se trata como de siempre responsabilizar, porque de hecho me ha tocado vivir con personas que han cuidado de mí y que tenían buena intención y que realmente querían protegerme, pero no se daban cuenta que viviendo de esta manera terminaban como dañando. Cuando salí del sistema, legalmente ya no era la responsabilidad de nadie, pero en la vida real yo seguía necesitando apoyo. Aprendí muchas cosas sola, que muchos otros jóvenes que viven con sus familias las aprenden y que las aprenden acompañados y a mí me tocó hacerlo así, con una expresión muy argentina que solemos decir que es a los ponchazos, ¿no? Como, bueno, lanzada a la vida. Eh, y tuve que aprender no solamente como ser adulta, sino también en quién podía confiar, ¿no? Porque también eso, ¿no? No podía confiar en nadie, o sea, las personas que me debían cuidar no siempre lo hacían y eso me trajo como muchos problemas cuando egresé. Entonces, en este sentido, esos efectos de la institucionalización nos acompañan toda la vida, no solamente a mí, sino a todos los chicos que hemos pasado por el sistema y a todos los chicos que hoy en día siguen estando allí. Hoy entiendo que estas instituciones nos encapsularon de alguna manera porque siempre vivíamos como muy dentro de la institución, con muy poco espacio para salir afuera, para socializar, para armar redes, y que si bien nos encapsularon como para protegernos, en realidad es como que cambiamos unas vulneraciones por otras, ¿no? Porque no teníamos ese cuidado de pronto y después en las instituciones se nos vulneraba el derecho a vivir en familia, entre otros. Durante muchos años crecí con ese dolor de no ser vista, de no ser amada, de no ser reconocida, y perdón si me pongo emocional, de no ser vista como realmente como un sujeto de derecho, y, y eso sigue presente hoy, no solamente en mí, sino en todos esos chicos y chicas y adolescentes que siguen estando dentro de las instituciones de cuidado.
Por eso, la Carta Global para la Reforma del Cuidado para mí fue muy importante y sobre todo para los chicos que hoy en día ya egresaron del sistema y que también son activistas como yo. ¿Por qué? Porque propone algo distinto, propone justamente prevenir estas separaciones innecesarias, busca fortalecer a las familias, priorizar entornos familiares y sobre todo escuchar nuestra voz. Esta carta no habla de teorías, habla de vidas reales y justamente da esperanza, ¿no? Es la esperanza de que el día de mañana el cuidado cuente con un marco mucho más robusto, donde los gobiernos miren a los niños, a las niñas, a los ojos y nos hagan y nos devuelvan la dignidad. Haber estado en el lanzamiento de la ONU en septiembre me hizo tener esperanza y confirmar que el cambio no solamente es necesario, sino que es posible. Así que a los gobiernos presentes me gustaría como decirles esto, que justamente transformar estos sistemas no es imposible. Lo que faltaba de pronto no era capacidad, sino más bien decisión política. Y el sistema en el que crecí fue caro para el Estado, pero sobre todo fue más caro para nosotros que hasta el día de hoy seguimos lidiando con los efectos de la institucionalización. Por eso, me parece que es súper importante que sepan que ustedes tienen una oportunidad histórica de dejar de hacer lo que ya sabemos que daña, que no funciona, y por eso esta transformación también tiene que ser con nuestro protagonismo. Somos nosotros quienes conocemos el sistema desde adentro y quienes tenemos también la autoridad para liderar este cambio. Cada decisión que tomen hoy puede cambiar el futuro de miles de infancias. Así que yo no soy solamente alguien que pasó por el sistema de cuidado, soy una joven activista con una voz experta desde la experiencia. Formo parte de espacios de activismo en Argentina junto a Guía Agreso y también en la región a través de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Y realmente todos los que formamos parte de estos espacios compartimos las mismas historias. No es algo que solamente pasa en mi país, sino que realmente pasa en toda la región, que todos tenemos estos mismos, sentimos lo mismo, como el no haber sido mirado, el no haber sido cuidado y hoy en día lidiar con todos esos efectos. Yo soy el resultado de un sistema que debe transformarse y los niños y niñas que vienen después merecen algo mejor. Yo estoy convencida de que merecen algo mejor y realmente creo que justamente a través de esta carta se puede lograr. Esta carta es nuestra oportunidad para hacerlo posible. Es el tiempo por decidir por nosotros. Considero que se terminó. El futuro debemos construirlo con nuestra voz y realmente estoy muy contenta y agradecida por este espacio y por haber sido parte y sentirme visible y poder también visibilizar las historias de muchos niños y niñas y adolescentes que han vivido en distintas instituciones de cuidado en la región. Así que muchas gracias por escuchar. Gracias a ti, Evelyn, por traernos no solo tu experiencia, sino también por motivarnos a ese llamado a la acción, a continuar transformando, a continuar trabajando en esa reforma de cuidado infantil y que nos permite poder caminar juntos con esta carta hacia esa transformación que tú bien nos traes hoy a la mesa. Así que muchas gracias. Y también muchas gracias a Doncel, con quien también es parte principal de este lanzamiento, con quien a nivel de América Latina y el Caribe hemos venido trabajando en este lanzamiento y que también eres parte pues de la red de egresados también de Doncel. Así que muchas gracias por esto. Y también recordarles a todos y todas que si quisieran hacer algunas preguntas o comentarios a los diferentes panelistas o presentadores, lo pueden hacer por medio del chat. Así que pueden colocar sus preguntas y sus comentarios en el chat y conforme vamos avanzando en la agenda, van a irse contestando las mismas por parte de los diferentes panelistas. Y con esto, pues también queremos tener una mirada de cómo está, cuál es el estado de situación en América Latina sobre los cuidados alternativos. Y para esto nuevamente invitamos a la señora Kendra Gregson, asesora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, para que nos pueda dar una pincelada y una proyección de cómo estamos en nuestra región. Adelante, Kendra.
Many thanks, Kata, and always hard to come back to big numbers after we've heard Evelyn's story. Because we can talk about numbers, and I'll talk a little bit about numbers now, but really every one of these numbers is a person, and a person with their own story and their own understanding and experience of alternative care. On this chart here, you can see that in general around the world, about 96 children per 100,000 child population are in residential care. So here we're looking at residential care, and we're looking at those large institutions, those institutions that we know are not the best places for children to be. The graphs here are from the UNICEF global databases, so it draws on national surveys and social service administrative records. So this is where this data comes from. And so, as I said, while we can look at 96 per 100,000, and in Latin America and the Caribbean, right now it's 82 children per 100,000 child population, which is a lot lower than the global average. It's a lot lower than Eastern Europe. And if we look 10 years ago, often this region was compared to Eastern Europe for the proportion. So we are a lot lower. But what this hides is the variation between countries. So if you look on the other side, you can see in Uruguay, the rate is 339, and in Haiti, 596 children per 100,000 child population. So this is well over 4 times the rate for the region. Barbados and Trinidad and Tobago have almost double the regional rate. So what we're indicating here is a wide variation. There isn't a common thing across all of Latin America and the Caribbean. We have a wide variation in terms of the use of alternative care. The other thing is that this hides is private residential care or private institutional care. What's here predominantly, not only, but predominantly, is the government care, public sector care. And we have less access to, and often the residential care services run by NGOs or faith-based organizations are not captured well in countries, are not captured as well by the government social service data. And so we're missing so many of those other care facilities here in these numbers. So we can assume, in actual fact, there are more children in care in the region than what is indicated here. And this just highlights how important this care charter is for this region, and a real call to action. Thanks, Kata, back to you. Gracias, Kendra, por darnos esa pincelada y posteriormente también vamos a poder compartir esta diapositiva con todos y con todos los y las participantes. And now I switch to English to welcome to David Bailey, head of the Children's Care Reform Campaign within the Education, Gender and Equalities Director of the UK Foreign, Commonwealth and Development Office. David, what is the Global Charter on Children's Care? If you can explain more about that, what is the significance? What is the means for our region as well? Welcome. Thank you very much. Hope you can hear me okay. All the way from the UK. It's a real honour to join you today for the launch of the Global Charter on Children's Care Reform in Latin America and the Caribbean. So thank you so much for all that have organised this virtual event, and the government representatives, civil society organisations, and most importantly, the people like Evelyn, who we've just heard from, with lived experience of the care system from across the region, who are on the call today. It's very difficult to follow such incredible insight as a speaker, someone who's lived through the system and who now campaigns and advocates for the transformation that we want to see. Is incredibly powerful. And we've also heard from
from the UK Deputy Prime Minister. So also difficult for me as an official in the government to follow such a prestigious leader in our government. But he launched this campaign a year ago, as you heard, having recognised the importance of family-based care through the adoption of his own daughter. And before I talk specifically about the charter, I want to explain that, like David Lammy, and as for many of us on this call, this campaign is not just a job for me. So I'm really fortunate. I grew up in a stable and loving family. I have 5 siblings. We're now all grown up with families of our own, and I find myself as a father to 3 and an uncle to 26, including 3 incredible young people from the care system who found themselves in long-term foster care with my brother and sister-in-law. And while I know there are ups and downs of family life, I know that many families are far from perfect, but I also know that nothing can compare to the feeling of safety and security and love that family brings. I know that at any time, day or night, now and in years to come, that any of my siblings, my parents, my aunts, my uncles, my cousins would drop anything for me and for my family, and that I would do the same for them. And this cannot be replicated through institutions. This is a campaign that is grounded in evidence and that builds on decades of good practice in this region and in other regions, and hard work across many countries and continents. And central to the campaign is the Global Charter on Children's Care Reform. The Global Charter is a high-level political and moral commitment to work together to transform how countries and organisations support families in order to prevent unnecessary separation, to ensure safe and nurturing family-based alternative care is available for those children who cannot safely remain within their families, and to progressively end the use of institutions for children's care. It reaffirms international commitments, including the UN Convention on the Rights of the Child, which itself recognises the family as the natural environment for a child's growth and well-being. And it sets a clear, shared direction, bringing together a global movement committed to a family for every child. The Charter is a promise to children, and families, and future generations that decisions about children's lives will be guided by dignity, rights, and care, and with children's needs at its heart. The Charter is an invitation to act together so that every child can grow up in a safe, nurturing, loving family environment, as I did, and as my children do. So why sign the Charter now? Investing in family-based care is an investment in human capital, in social cohesion, and long-term resilience. We've heard some of that already today. With political will and partnerships, reform is really, truly possible. In a world that seems so divided, where many issues appear to be intractable, this is one area of near consensus where we already have momentum. An area where, with the right level of political will and determination, we can make a difference and see meaningful change. I warmly invite governments and organisations across Latin America and the Caribbean to sign the Charter, to shape it, and to shape the roadmap towards delivery of the Charter through your experiences, your leadership, and to ensure that every child in your country and within your region grows up in a loving and nurturing family. I'm going to put links in the chat so you can access more information about the Charter, as well as an email address through which you can reach me and my team. I urge you again to join the 30 plus countries who have already signed the Charter and the hundreds of organisations who have endorsed it, in order to be part of the solution and part of the future for so many children across the world. Thank you. Gracias, David, por esta ampliación de lo que significa para todos y que realmente esta carta es una promesa hacia esa transformación que Evelyn nos mencionaba anteriormente, hacia las futuras generaciones. Y con esto quisiéramos dar pase ahora. Bueno, recordarles, perdón, porque acabo de ver que hay una pregunta en el chat, entonces quisiera recordarles que pueden poner sus consultas, sus comentarios y sus preguntas a los panelistas en el chat y ellos van a estar
van a estar contestándoles. Y siguiendo luego de estas palabras y esta explicación de qué significa la carta hacia la reforma de la atención infantil, quisiéramos dar ahora la palabra a diferentes países quienes han venido impulsando esta transformación desde sus países con la firma de la Carta de la Reforma. Y en primer lugar quisiéramos invitar al señor Claudio Castillo, quien es el director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, quien es administrador público, tiene un magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, pero además cuenta con postítulos en análisis político de la Universidad de Chile y en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Chicago. Cuenta con 20 años de experiencia laboral, trabajó en los Ministerios del Interior, de Seguridad Pública, Desarrollo Social, de Familia y de Salud. Al mismo tiempo ha sido consultor de UNICEF, de CEPAL y el Banco Mundial en diferentes temáticas de políticas sociales e infancia y ha sido docente e investigador de las universidades. Muy bienvenido, señor Claudio Castillo, y felicitarle también por ser uno de los primeros signatarios del capítulo donde Chile pues ha firmado y apoya esta transformación y esta reforma. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ana Catalina. Aprovecho de saludar a todo el equipo organizador de UNICEF, la Organización también Internacional de Migraciones, el Gobierno de Reino Unido y a la institución Doncel. Quisiera plantearles que para Chile es un honor participar en esta instancia de lanzamiento de la Carta Global sobre la reforma del cuidado infantil en América Latina y el Caribe, dado que representa mucho más que un acto protocolar. Es el reconocimiento colectivo de que los niños, niñas y adolescentes merecen y necesitan crecer en familias, no en instituciones. En Chile, la reforma del cuidado infantil no es una iniciativa de gobierno, es una política de Estado desde la ratificación de la Convención de Derechos del Niño en 1990, en que nuestro país asume el compromiso de garantizar los derechos de cada niño, niña y adolescente, respetando los principios de no discriminación, participación, interés superior del niño y su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Este compromiso ha hecho que Chile haya transitado desde un modelo tutelar y asistencialista hacia un enfoque de derechos, que coloca a la niñez en el centro, reconociendo su dignidad y su derecho fundamental a vivir en familia. Hay dos hitos relevantes en ello. Uno ha sido la ley que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en 2021, cuyo objeto es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, y la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del año 2022, la cual establece un marco legal para proteger a niños y niñas hasta los 18 años, reconociéndoles como sujetos de derecho. Y a partir de esto se crea un sistema coordinado entre el Estado, la familia y la sociedad. En Chile, la provisión de servicios de protección especializada se realiza mediante un modelo público-privado en que organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro se acreditan como colaboradores y mediante procesos concursales adjudican la ejecución de la oferta de servicios proteccionales bajo definiciones técnicas y financiamiento de parte del servicio de protección. El ingreso de un niño, niña o adolescente al cuidado alternativo corresponde siempre a una medida judicial. En diagnóstico y programas ambulatorios, el ingreso se podría dar por una medida administrativa recientemente creada a través de las oficinas locales de la niñez, dependiente de las municipalidades en casi la totalidad del país. En noviembre del año 2024 conformamos un grupo asesor de alto nivel de expertos y expertas de organizaciones sociales, de UNICEF, de la academia, de instituciones de Estado, en materias de cuidado alternativo familiar, quienes en abril del año 2025 entregaron una serie de recomendaciones que nos ha permitido contar con una hoja de ruta para el fortalecimiento de las familias de acogida. Adicionalmente, hemos trabajado en alianzas con la sociedad civil de manera muy decidida. Les puedo comentar que Chile ha experimentado un crecimiento sostenido en la cobertura del programa de familias de acogida, consolidándose como la alternativa preferente de cuidado alternativo. Desde el año 2019 es mayor el número de niños, niñas y adolescentes atendidos en cuidado alternativo familiar por sobre cuidado residencial. He de señalar, eso sí, que luego de una sostenida baja
de niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo desde el año 2007 y llegando a su número más bajo en el año 2020, durante la pandemia, desde 2021 ha comenzado una tendencia al alza. El cuidado alternativo residencial se implementa en 250 residencias organizadas por edades o especialización y durante el año 2025 la cobertura fue de 7.060 niños, niñas y adolescentes. En tanto, el cuidado alternativo familiar, el mismo año la cobertura alcanzó a los 16.315 niños, niñas y adolescentes en 136 proyectos. Es la cifra más alta desde que tenemos registro. Esto considera las familias extensas, es decir, que tienen un vínculo previo con el niño o niña, el adulto significativo o externas, que son aquellos que no tienen un vínculo consanguíneo. Son 3 las modalidades que contempla nuestra legislación nacional. Durante el año 2025 aumentamos en más de un 40% las plazas o cupos de atención de los programas de cuidado alternativo familiar. Y uno de los avances esenciales y estratégicos es la transformación en la forma en que evaluamos y acompañamos a las familias, con la instalación de unidades de evaluación formativa para la adopción y el acogimiento, que también llamamos unidades de familias, a cargo de la difusión, evaluación y formación para la adopción y el acogimiento, como también con el proceso de acompañamiento a las familias. En la preparación para el desafío que implica acompañar historias de vida marcadas por adversidad, trauma y pérdida, utilizamos una herramienta técnica única y estandarizada llamada evaluación formativa desde unidad. Y se trata además de un proceso completamente gratuito. La Red Nacional de Unidades de Evaluación Formativa, que son parte de las direcciones regionales del Servicio de Protección, se inició en el año 2024 con la instalación en 4 de las 16 regiones del país. El año 2025 continuó su instalación en 8 regiones y el refuerzo de los equipos en las 2 regiones con mayor población, la región metropolitana y del Biobío. Y en 2026 lograremos una cobertura nacional. Si en enero del año 2025 había 43 personas trabajando en estos temas, a enero de 2026 llegamos a 109 y al término de este año habrá 134 personas dedicadas exclusivamente a este tema en el país. Es decir, en 2 años habrá un aumento del 300%. En cumplimiento de un mandato legal, realizamos una campaña comunicacional durante el año 2025 que tuvo como objetivo, además de la difusión y sensibilización de las familias de acogida, avanzar en la cultura de acogimiento familiar en el país. Esta campaña, que lanzamos en agosto del año pasado bajo el lema Cambiemos su historia, y con un presupuesto de $250.000, logró un amplio alcance, con 6,9 millones de visualizaciones por parte de 2,5 millones de personas. Las cifras preliminares del año 2025 dan cuenta que más de 4.600 familias se inscribieron para ser evaluadas como familias de acogida y 252 fueron declaradas idóneas, un 5%. En 2024 se habían inscrito 3.846 familias, es decir, logramos un aumento del 20%. Y también hemos logrado un aumento en la declaración de susceptibilidad de adopción, en enlaces adoptivos y también en el número de familias declaradas idóneas. Hemos avanzado además a partir del trabajo con equipos técnicos y las propias familias en la elaboración de lineamientos técnicos para estandarizar el funcionamiento de estas unidades de familia, incorporando un enfoque formativo que concibe la parentalidad adoptiva y de acogimiento como una capacidad desarrollable y definiendo un estándar técnico y ético para gestionar los tránsitos entre las modalidades de cuidado, superando enfoques centrados en la urgencia administrativa, fortaleciendo procesos de integración familiar y reduciendo experiencias de desarraigo y revictimización en trayectorias prolongadas de cuidado alternativo, avanzando hacia la formación de familias de emergencia. A través del trabajo con la sociedad civil durante el año pasado, levantamos buenas prácticas en acogimiento familiar y desarrollamos nuestro primer Banco Nacional de Familias de Acogida Externas en el Sistema de Información del Servicio, estando actualmente en marcha blanca. La sociedad civil ha sido clave para la difusión y captación de nuevas familias de acogida, incluidas las de emergencia. En un hito muy importante, el 16 de agosto del año 2025, se publica la nueva Ley de Adopción chilena, que establece un nuevo marco jurídico que moderniza el sistema de adopción y cuidado alternativo. Esta ley, cuya entrada en vigencia estimamos para el año 2027, pone en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes,
prioriza la revinculación familiar con plazos acotados, finaliza con el orden de prelación para los solicitantes, es decir, abre la posibilidad de adopción y acogimiento a cualquier tipo de familia, simplifica la tramitación de la adopción, consagra el derecho a la identidad biológica, estableciendo la posibilidad de contactos posadoptivos e incorpora la posibilidad para que familias de acogida puedan ser también familias adoptivas. La reforma contempla un proceso de transición respetuoso en base a los tiempos emocionales de cada niño o niña, respetando sus vínculos previos y preparando a las familias para acompañar historias de vida. La Carta Global que hoy lanzamos no es solo un documento, es un compromiso colectivo de nuestra región de reconocer que los niños no pertenecen a instituciones, los niños pertenecen a familias y comunidades. Es reconocer que el cuidado alternativo debe ser exactamente eso, alternativo, excepcional y temporal, y que nuestro horizonte común debe ser un mundo donde cada niño y niña crezca rodeado de amor, de seguridad y de oportunidades. Chile reitera hoy su compromiso con esta transformación y su disposición a compartir aprendizajes, desafíos y esperanzas con todos ustedes. Y para finalizar, quisiera que nuestros colegas pudieran compartir el spot de la campaña que tuvo un impacto muy positivo en la sociedad chilena el año recién pasado. No tenemos audio del video. No sé si podemos volver a colocarlo. Si podemos, si no, detenerlo. No sé, señor Claudio, si también tenemos un link que podamos compartir del video en el chat. Por supuesto, les comparto el link para que lo puedan revisar directamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. No, gracias a usted, don Claudio. Me indican nuestros colegas que es que el audio del video está muy bajito, que por eso no lo escuchamos. Así que creo que de igual forma lo vamos a compartir con todos y todas para que lo puedan escuchar ya desde sus dispositivos y no perder esta riqueza y esta experiencia que nos trae. Muchas gracias, don Claudio, por presentarnos los diferentes avances que ha venido emprendiendo Chile. Y ahora nos vamos de Chile para Antigua and Barbuda. And welcome, Fiona Charlotte Richards. Fiona is the Director of Family and Social Services. Oh, sorry, I have a problem with my computer. Now I'm back, I think. Can you hear me well? Yes? I'm hearing you well. Thank you. Thank you, Fiona. And thank you, colleagues. And now, Fiona, for Antigua and Barbuda, why was it important for Antigua and Barbuda to sign the charter? Good morning, honorable colleagues, distinguished partners, ladies and gentlemen, good morning. It was important for Antigua and Barbuda to sign the Global Charter on Child Reform because it represents a continuation and strengthening of a long-standing national commitment to ensure that children grow up in safe, nurturing family environments, while also ensuring that alternative care, when required, is safe, appropriate, rights-based, and grounded in the best interests of the child. Antigua and Barbuda first formalized this commitment through the signing of the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1991, and we ratified in 1993. These actions established the state obligation to protect children from harm and to recognize the family as a fundamental environment for a child's care and development. Since then, Antigua and Barbuda has progressively translated these obligations into national laws, policies, and institutional arrangements, reflecting the continued strengthening of child protection and family support system. Our key milestones include the Child Care and Adoption Act and the Child Justice Act of 2015.
which together provide a modern legislative framework for the care, protection, and rehabilitation and the rights of children aligned with the principles of the Convention. These reforms have been supported by institutional measures, including the Family Model Court, which promotes a child centered and family focused approach in matters involving children and families. Alongside legislative reform, Antigua and Barbuda has placed deliberate emphasis on children and youth participation as an essential element of accountability within care systems. In 2025, the country launched the Child Rights Ambassador Program, creating structured opportunities for children to raise issues affecting them and to advocate for more vulnerable peers. This is a complement by ongoing national support for national youth ambassadors and the inclusion of young people as young as 13 within the youth parliament, reinforcing the principle that children and young people should be able to help shape the system designed to support them. It is within this policy and system context that Antigua and Barbuda signed the Global Charter of Children's Care Reform. The charter focused on strengthening families as a primary environment of care, while ensuring appropriate alternative care is available when family-based care is not possible. And this aligns closely with what we're doing here in Antigua and Barbuda and our approach. It reflects a shared understanding that care reform is not only about responding to harm, but preventing unnecessary separation and supporting families early. This perspective has been further informed by Antigua and Barbuda's engagement in the global policy dialogue. And in 2026, just the other day, in Madrid, between the 15th and the 16th of January, we also participated in the Global Caregivers Reform as the sole delegation representing the Caribbean territories. And the forum highlighted the importance of early preventative, early points of entry, and during antenatal and early childhood periods as opportunities to strengthen caregiving and capacity and reduce risk before harm occurs. These insights align closely with Antigua and Barbuda's national priority areas and inform an ongoing national planning towards implementation of antenatal parenting interventions as our foundational elements of child protection and family support systems. At the same time, Antigua and Barbuda recognize that while family-based care should always be prioritized, there are circumstances in which alternative care is necessary. And in these instances, the country prioritizes kinship care, including care by aunts, uncles, grandparents, and other extended family members as our first option. Where kinship care is not possible or appropriate foster care is pursued with residential care is used as a measure of a last resort. So only last resort options when Antigua and Barbuda place children in residential care. And only when no safe family-based alternative is available. This approach is supported through the provision of counseling and psychosocial services for children and families, alongside with collaboration with the Social Protection Board, which assists in ensuring that children who are in care, that they have support in terms of well-beings, in terms of access to food sources, access to healthcare, and so forth. By the time the Charter, Antigua and Barbuda affirms that strengthening families is the first line of care and protection. Alternative care, when provided or when required, must meet clear standards of safety, quality, and child well-being. Effective care reform depends on coordinated, cross-sectoral systems rather than fragmented responses. And as a result of that, Antigua has ensured that we have strong stakeholder support across section of the police, health, education, and or social services and social protection. For small islands, developing states where social systems are closely interconnected, this balanced approach of care reform is particularly important. Investment in family strengthening, early support, and quality care pathways can generate lasting benefits for children, families, and communities. Therefore, Antigua and Barbuda's decisions to sign the Charter reflects a clear and logical progression from early international commitments in the early 1900s to strengthen national legislation in 2015 to a renewed regional and global commitment to children's care reform that prioritizes families
safeguard children, and ensure dignity and protection whenever alternative care is required. Thank you. Gracias, Fiona, por tus palabras y también felicitaciones a Antigua y a Barbuda por ser signatarios del capítulo. Y ahora pasamos a un siguiente país del Caribe, volvemos al norte de América, nos vamos a México, dándole la bienvenida, sí, a la señora María del Rocío García Pérez, quien es la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia desde octubre del 2024. La señora García tiene una formación académica en ciencias políticas y administración pública, estudios en sociología y un máster en administración pública. Dentro de su trayectoria profesional se destaca la Subsecretaría de Bienestar y de Gobierno en el Gobierno de México, la titular dentro del Sistema Nacional del DIF, así como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, además de diversos cargos en la Administración Pública Federal y del Gobierno de la Ciudad de México dentro de la Secretaría del Gobierno, la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Turismo, la Delegación, entre otros cargos. Muy bienvenida, señora María del Rocío. Y quisiéramos consultarle de qué manera contribuye la adopción de México a la Carta Global en la implementación del Modelo Nacional de Cuidados Alternativos, el cual publicaron en el 2025 por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Muchas gracias, muy buenos días, saludo con mucho. Creo que hemos perdido el audio, señora María del Rocío. Sí, buenos días, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues reconozco el esfuerzo que se ha realizado para la firma de esta Carta Global sobre la reforma de cuidados de la niñez y adolescencia. Pues a continuación me referiré a las acciones que se han implementado en México respecto a los cuidados de niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, efectivamente, la publicación del Modelo Nacional de Cuidados Alternativos. El 30 de octubre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, con apoyo de UNICEF México y el Instituto Newman, presentó este modelo como herramienta clave para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y comunidad. Sus principales objetivos son homologar normativas, asegurar medidas de protección, así como modalidades de cuidado alternativo idóneas, garantizar el derecho a vivir en familia y disminuir la institucionalización. En segundo lugar, la reforma del 3 de junio de 2019 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta reforma fortaleció el derecho a vivir en familia y redefinió la adopción desde un enfoque de derechos, estableciendo pautas mínimas obligatorias hacia todas las autoridades para que los procedimientos se rijan por el principio del interés superior de la niñez. En el tercer lugar, el 10º aniversario de la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue creada en 2015 con la función principal de coordinarse con todas las instituciones públicas, la sociedad y las familias para proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante un acompañamiento legal, psicológico y social, así como garantizar que puedan acceder a todos sus derechos. De igual manera, se debe de impulsar políticas públicas y acciones preventivas para que las familias, las comunidades, las escuelas y las autoridades reconozcan y protejan los derechos de la niñez y adolescencia. Con ello, se busca que cada niño, que cada niña y adolescente en México crezca con seguridad, bienestar y oportunidades para desarrollar todo su potencial. En octubre de 2025 se celebró su 10º aniversario con actividades de reflexión, capacitación y sensibilización en la materia. En cuarto lugar, el proyecto de la Ley Nacional de Adopciones. En México, los procesos de adopción actualmente son regulados por más de 200 normativas, situación que ha ocasionado una disparidad en la tramitación de los mismos,
dependiendo de la entidad federativa en la que sean tramitados. Derivado del anterior, se elaboró el proyecto de Ley Nacional de Adopciones con la finalidad de crear un procedimiento único a nivel nacional que reconozca la adopción como el mecanismo para la restitución definitiva del derecho a vivir en familia, cuya titularidad corresponde a niñas, niños y adolescentes, procurando en todo momento que cada trámite se realice en apego al interés superior de la niñez. Y contempla la creación de un proceso administrativo más ágil, más rápido, más sencillo, igualitario y no discriminativo. En quinto lugar, la implementación del Grupo Nacional en materia de cuidados alternativos. En 2025 se creó este grupo con servidores públicos de las Procuradurías de Protección de todo el país para homologar criterios y procedimientos que realizan. Lo anterior a través de subgrupos especializados en reunificación familiar, acogimiento familiar, adopciones y acogimiento residencial. Para este 2026, el objetivo es implementar el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos en todas las entidades en beneficio de las infancias y adolescencias privadas de cuidados parentales. Cada una de estas acciones reflejan los avances y desafíos de México en la protección integral de la niñez para el Sistema Nacional DIF. La suscripción de esta carta representa una gran oportunidad para fortalecer el sistema de protección y garantizar mejores oportunidades para los niños, las niñas y los adolescentes. Y es por ello que celebramos esta iniciativa, convencidos de que contribuirá al pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, y también por permearnos en todo el trabajo que van a seguir continuando haciendo para ampliarlo hacia el 2026. Y ahora, pasando de estas experiencias de los países de Chile, de Antigua y Barbuda y de México, también quisiéramos reconocer que las organizaciones no gubernamentales también son más que bienvenidas a firmar la carta hacia esta reforma. Y para esto, queremos invitar también a la organización Asociación Manos Extendidas, la cual forma parte de la red la Red de la América Latina y el Caribe de Egresados, que es una ONG hondureña que cuenta con más de una década de trabajo en la reforma, en el sistema de protección en Honduras, familias de protección temporal, en centros de cuidado diurno comunitario, egresados del sistema de protección, y al mismo tiempo fortaleciendo las capacidades técnicas operativas a los operadores del servicio de niñez. Y con esto le damos la bienvenida a Eduardo Cano como representante de la Asociación Manos Extendidas y quien es máster en protección de la infancia y justicia juvenil. Es un profesional de TBRI, especialista en protección de la Asociación Manos Extendidas. Y a quien quisiéramos poder consultarle, señor Eduardo, ¿por qué es importante para que las organizaciones no gubernamentales se unan a esta campaña, se unan a todo este proceso? Adelante. Sí, muchas gracias, Ana. Un saludo a todos y a todas. Realmente como Asociación Manos Extendidas, encontrarnos con la Carta Global es una dulce experiencia, sobre todo porque en los valores institucionales de AME, la reforma del sistema es parte del quehacer. Tenemos más de 10 años también impulsando medidas no residenciales o no institucionales de protección y en fecha reciente, hace más o menos un año, estamos trabajando con egresados de los sistemas de protección. Para nosotros, esta es una fantástica oportunidad para invitar a todos los que aún no han firmado la Carta Global a trabajar. Pero entendiendo que los que trabajamos en los sistemas de protección siempre tenemos estas precauciones sobre los documentos que suscribimos y sobre las iniciativas, queremos contarles los motivos de Asociación Manos Extendidas eh, que nos animó a firmar la carta. En primer lugar, la carta reconoce a la familia y la reconoce en una mirada amplia, en una mirada sistémica, rompe el paradigma de las familias, digamos, satanizadas, e invita a entender a la familia desde sus realidades complejas. Eso realmente nos ha gustado mucho. Tenemos que aprender a no descalificar a la familia y entender que son realidades complejas
y que no son verdades en blanco y negro. Por otro lado, la Carta reconoce la importancia de las alianzas y del enfoque multisectorial, gobierno, sociedad civil, empresa privada, iglesia, comunidad, y eso es uno de los valores institucionales y es una de las hitos en los que Honduras ha venido trabajando y desarrollándose. Para nosotros como país, para nosotros como organización, trabajar mejores sistemas de protección no se logra de manera unidireccional o de manera solitaria, sino que se requiere del concurso de todos. Quisiera mencionar dos esfuerzos recientes. En fechas recientes, Honduras, la Secretaría de la Niñez y la Familia, con el apoyo de UNICEF, lograron hacer un censo donde podemos entender la institucionalización no solo en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo. No lo hubiéramos podido hacer solos, así que este ejercicio que la Carta nos invita a hacer alianzas es muy pertinente. Por otro lado, con el apoyo de la Asociación Manos Extendidas y con la apertura de la Secretaría de la Niñez, se logró hacer el descriptor del continuo del cuidado, donde estamos entendiendo el cuidado infantil en 8 niveles, iniciando con las medidas menos restrictivas y concluyendo en las medidas más restrictivas. Así que también son dos esfuerzos de alianza y de colaboración que Honduras está haciendo, que son perfectamente reconocidas en la Carta Global. También nos sumamos e invitamos a que sumarse a la Carta Global porque creemos que sus objetivos son pertinentes ya que busca un mejor sistema de protección. El sistema o los sistemas que estamos gestionando en este momento llevan consigo definitivamente el deseo de servir y ayudar a los niños, pero también llevan consigo unas consecuencias en sus emociones, en sus afectos, en su identidad, que es tiempo de reconocer y abordar. Me encanta y queremos rescatar una parte de la carta que dice aprender de los niños. Es importante entender que el principio de participación es un ejercicio objetivo y no subjetivo. También queremos exaltar de la carta la importancia de denunciar, dice, pero también combatir las prácticas perjudiciales para la niñez institucionalizada o en los sistemas de protección. Así que esta carta no solamente es un excelente punto de partida para los países y para las organizaciones, sino que también nos da excelentes elementos para nuestras planificaciones y acciones de incidencia. Por otro lado, nos invita a trabajar, sobre todo con aquellos niños y niñas que han salido del sistema de protección, entendiendo que debe ser una mirada de restauración, entendiendo que se cruzan aquellos aspectos de salud mental con salud emocional y las consecuencias de la institucionalización se viven aún en la vida adulta. Así es que para nosotros, como Asociación Manos Extendidas, como país, como organización de sociedad civil, queremos animarles a sumarse, los que no se hayan sumado, a trabajar con esta carta global. Yo creo que puedo hablar por mi país y creo que la carta recoge realidades objetivas sobre cómo los sistemas de protección, al menos en mi país, se están gestionando y cómo podemos dar una vuelta de hoja y mejorar los sistemas. Cuando hablamos de sistemas de protección en Honduras, no puedo evitar siempre compararlo con este pedacito de Alicia en el País de las Maravillas. Y dice que se compara como un agujero de conejo, que al inicio va recto, pero luego abruptamente hace un giro y todo cambia. Así son nuestros sistemas. Quizás al inicio empezamos con la sana intención de servir y ayudar a los niños, pero en el camino nuestra mirada adultocéntrica ha dejado de escucharlo, ha dejado de entender el fenómeno, y es por eso que la carta nos invita a repensar la protección en nuestra región. Si nos preguntan por qué nos hemos sumado a la Carta de Global, pues que nos parece un documento pertinente, nos parece un documento objetivo, nos parece un documento que nos va a ayudar a mejorar los sistemas de protección y sobre todo construir un sistema de protección o sistemas de protección basados en evidencias, escalonados, humanos y progresivos. Les invito desde mi humilde posición a sumarse a esto, a firmarlo como lo hemos hecho nosotros y a romper pues nuestros miedos y nuestras reservas, porque esto realmente vale la pena. Gracias, Ana.
Gracias a ustedes, Eduardo, y a la Asociación Manos Extendidas por ese trabajo que vienen realizando desde Honduras y por compartirlo el día de hoy. Bueno, llegamos hacia el final de nuestra sesión y ahora para pasar a un cierre quisiera darle la bienvenida a Dana Borsesi, perdón Dana si no lo he pronunciado bien, de quien es la directora de Doncel, para que pueda darnos unas palabras de cierre. Adelante. Gracias, Ana Catalina. Buenos días a todos y todas los presentes. Bueno, soy Dana Borsese, directora de Doncel de Argentina y en nombre de UNICEF para América Latina y el Caribe, desde Organización Internacional de las Migraciones y del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno británico, les agradecemos haber estado hoy aquí presentes. Desde Doncel hemos firmado la Carta Global y participado del lanzamiento en septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas, como se fue mencionando. Pero quiero retomar tres aspectos muy potentes que tiene este webinario de hoy para nosotros. En primer lugar, que es un lanzamiento para nuestra región, que dialoga con los problemas, con las necesidades de nuestras infancias y con los actores que intervienen en las respuestas a estos problemas. Por eso es muy relevante, significativo, la firma tanto de los gobiernos como de las organizaciones de la sociedad civil, como mencionaba recién Eduardo. Y además incluye la voz de quienes crecieron en el sistema de cuidado, tal como lo atestiguaba Evelyn, que nos recuerda por qué esta transformación no puede seguir esperando para nuestros países. Y por último, porque la firma de los gobiernos aquí presentes, que también dieron testimonio, pero de los 6 gobiernos de la región que ya cuentan con compromisos asumidos, nos muestran que esto es posible, que hay países que avanzan y hay programas que funcionan para favorecer los cuidados basados en la familia y poder garantizar y restituir derechos a nuestros niños. Lo que necesitamos es la decisión de todos los gobiernos de sumarse. La sociedad civil ha sido la primera en visibilizar la urgencia de transformar los sistemas de cuidado. En Argentina, desde Doncel, hace más de 20 años que trabajamos para visibilizar las historias de los chicos y chicas que crecen en instituciones y para transformar esto en una agenda de transformación. Nosotros hablamos de qué otro modo de cuidar es posible. Eso lo tenemos que hacer realidad. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y al mismo tiempo una de las que menos ha avanzado en alternativas de cuidados basados en la familia, tal como se reflejan en los números que mostró Kendra. Nuestra historia está marcada por la institucionalización, pero hoy sabemos que ese modelo no funciona. Ya hemos dado testimonio y evidencia de esto. Y bueno, y ahora tenemos también la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad de hacerlo distinto. Y la Carta Global y la mirada global que pone la Carta en la necesidad de esta transformación nos permite construir una agenda compartida entre gobiernos y los distintos actores de nuestras sociedades, incluyendo a los jóvenes, para avanzar hacia sistemas de cuidado avanzados en las familias en todas sus formas, tal como lo fueron mencionando recién las experiencias de Chile y las iniciativas de México y de Antigua y Barbuda. Así que esta transformación no la podemos hacer sin escuchar a quienes pasaron por el sistema. Esa es la base de la calidad del cuidado. En nuestra región de 33 países, sabemos que ya hay 6 que han firmado la carta y eso nos muestra el desafío que abre el lanzamiento de hoy. Tenemos mucho trabajo por delante, mucho trabajo de continuar este diálogo que se abre a partir de hoy. Hemos compartido una guía en el chat con algunas pistas, orientaciones sobre el rol que puede asumir cada uno de los actores en estas conversaciones, en estos debates. Hay gobiernos que han estado hoy aquí presentes, hay gobiernos que aún queda pendiente que se sumen, y bueno, en ese sentido también desde la sociedad civil asumimos nuestro compromiso por invitarlos a ser parte y también para
para dar seguimiento, para acompañar y monitorear los avances de los compromisos que se vayan asumiendo. Así que nuestro compromiso como firmantes, sepan los estados, sepan los niños, sepa la sociedad en su conjunto, que estamos a disposición para que la letra de esta Carta Global sea una letra viva en nuestra región, que contribuya a garantizar los mismos derechos, las mismas oportunidades para todos los niños y las niñas, y hacer efectivo que otro modo de cuidar es posible. Así que bueno, avancemos en ese camino. Muchas gracias a cada uno por estar, y estamos a disposición. Gracias a todos y todos los participantes. Con esto cerramos el lanzamiento y les deseamos una buena semana a todos y todas. Hasta luego, que estén bien, muchas gracias.